Dicen que Estados Unidos nació en nombre de la libertad, una nación que se rebeló contra el despotismo para construir un nuevo mundo libre de la tiranía. Siempre se habla de que los motivos para su independencia fueron la falta de representación política y el aumento de la carga fiscal, pero ¿realmente solo existieron esos factores? ¿Y si la independencia no fue una ruptura con el colonialismo, sino su continuación bajo otro nombre? En este vídeo vamos a narrar cómo un movimiento anticolonial en realidad tenía integrado un proyecto colonial, reproduciendo la misma lógica imperial que decía combatir, desde el Mayflower pasando por Auschwitz hasta llegar a la actualidad. Vamos a realizar un repaso sobre los orígenes ideológicos, las ideas y prácticas de la modernidad europea que conducen al colonialismo y sus efectos, y dentro de esto al denominado efecto boomerang. Por favor, que no se te olvide darle like y suscribirte. Es imprescindible para que estos vídeos de carácter crítico sean difundidos lo máximo posible. Los orígenes de Estados Unidos se remontan a la primera expedición inglesa del Mayflower en el 1620. Su formación fue esencialmente colonial y aunque se le puede considerar un retoño de Inglaterra, pronto desarrolló una identidad propia. Además de colonos ingleses, las colonias contaban con poblaciones escandinavas, germanas, holandesas, irlandesas y escocesas principalmente. En el 1763 vivían en ellas aproximadamente 1.250.000 colonos de origen europeo y unos 250.000 esclavos procedentes del África subsahariana. Durante la Edad Moderna, los estados europeos se hallaban en un semipermanente estado de hipercompetitividad estatal, tanto económica como militarmente. Vamos, es que si comparamos la historia del mundo, el lugar que ha sido más cercano a un calcinado campo de batalla ha sido Europa con diferencia. Por lo tanto, en Europa continental estaban obligados a mantener grandes ejércitos para defender extensas fronteras terrestres. Sin embargo, Inglaterra, gracias a su insularidad, ahorró en costes de seguridad, orientando su desarrollo hacia los mares, consolidándose progresivamente como un poder basado en el dominio naval y comercial. Esta posición geopolítica favoreció la aparición de una fuerte clase mercantil, que terminaría desplazando a la vieja aristocracia durante el siglo XIX. Mientras tanto, en la Europa continental, la erosión del poder de la élite nobiliaria se encontraba ralentizado en comparación con Inglaterra, salvo casos como el de los Países Bajos. De este modo, las 13 colonias heredaron las inercias mercantiles de la metrópoli, junto a una visión pragmática del poder y la riqueza. La corona británica trató de reproducir en América un orden social de carácter aristocrático, pero sus esfuerzos resultaron en fracaso. La distancia, la escasez de tropas y la creciente autonomía local dificultaron el control directo. La población civil, habituada a la autogestión, comenzó a organizarse en asambleas y a invocar derechos individuales. La sociedad colonial era, en términos comparativos, más igualitaria que la inglesa, aunque profundamente excluyente con indígenas y africanos. Las 13 colonias se emanciparon de la metrópoli durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, en el 1775 al 1783, contando con el apoyo de España y de Francia. Las causas fueron múltiples: la influencia ideológica de la Ilustración, la pérdida del papel protector de la metrópoli tras la derrota francesa en la Guerra Franco-India. Al ser neutralizados los franceses, los colonos podían prescindir del apoyo militar de la metrópoli debido a que ya no tenían ninguna amenaza, la ausencia de representación política, las prácticas mercantiles que beneficiaban a Inglaterra y el aumento de la presión fiscal. Sin embargo, tras esas reivindicaciones de libertad, se ocultaban otras. Muchos colonos no buscaban poner fin al colonialismo, sino dirigirlo a ellos mismos.
El ideal de libertad se mezclaba con la ambición territorial y económica. Así, el sueño americano nace de una rebelión contra un imperio, pero en realidad era para fundar otro. Tras la victoria británica sobre Francia en América del Norte, la corona emitió la Proclamación Real de 1763, que establecía una frontera en los Montes Apalaches e impedía a los colonos expandirse hacia el oeste. Oficialmente, la medida buscaba evitar conflictos con las naciones indígenas y estabilizar las fronteras para evitar así la sobreextensión. Este acuerdo generó descontento entre los colonos y especuladores de tierra, ya que restringía el acceso al interior del continente y se convirtió en una de las causas de la Revolución Americana, que suele convenientemente ignorarse. Aquella prohibición evidenció la paradoja entre el mito fundacional difundido y la realidad. Las 13 colonias se rebelaban contra el poder colonial en nombre de la libertad, pero su verdadera aspiración era sustituirlo para continuar él mismo el proceso de conquista y apropiación. La independencia de los Estados Unidos no representó la creación de un orden político radicalmente nuevo, sino una continuidad europea del colonialismo bajo un marco republicano influenciado por la idea de la Ilustración. La ruptura con la metrópoli permitió a las élites coloniales asumir el control de su propia expansión, reproduciendo las mismas estructuras económicas, raciales y territoriales que practicó el colonialismo europeo. Esta lectura contrasta con el llamado excepcionalismo norteamericano, una corriente ideológica que ha presentado a Estados Unidos como una nación única, nacida sin pasado feudal y destinada a encarnar la libertad y la democracia universales. Sin embargo, los propios padres fundadores no creían en una democracia abierta a todos, sino a un sistema restringido a una minoría ilustrada y propietaria. El modelo republicano que instauraron fue censitario y excluyente, reservando el poder político a los varones blancos con propiedades, mientras quedaban al margen esclavos, indígenas, mujeres y sectores populares. El ADN colonial de Estados Unidos, de base expansionista, unido al incipiente desarrollo de un capitalismo orientado al crecimiento ilimitado, otorgó al joven Estado norteamericano un carácter abiertamente expansivo. Uno de sus grandes mitos fundacionales fue el de la frontera, concebida como una línea móvil que separaba lo civilizado de lo salvaje. Esta visión maniquea del territorio legitimaba la conquista y la ocupación de nuevas tierras bajo la apariencia de una misión moral y civilizatoria. Esa mentalidad surgiría la doctrina del destino manifiesto, que interpretaba la expansión estadounidense como parte de un plan divino, destinado a extender los valores del país sobre el continente y más tarde sobre el mundo. Sus raíces pueden rastrearse en la predestinación calvinista y en el ideal del progreso ligado a la modernidad, que concebían el éxito material como un signo de elección divina y superioridad cultural. Es importante matizar lo que supone la predestinación calvinista, ya que unos son elegidos por Dios, mientras los otros que somos. Este trasfondo protestante rompía con la idea católica de igualdad universal ante Dios y legitimaba una jerarquía racial y moral. Este pensamiento se combinará más tarde con el darwinismo social, en un contexto de hegemonía global del hombre blanco europeo. La inseguridad que acompañaba a esa frontera, perpetuamente abierta, propició la normalización del colono armado, idea que terminaría cristalizando en la segunda enmienda de la Constitución, que consiste en el derecho a portar armas como símbolo de libertad y autodefensa frente a un entorno percibido como hostil. Matizar aquí que la inseguridad en realidad era generada por la invasión de los propios colonos ante la defensa legítima que hacían los indígenas de sus tierras ancestrales.
Esta llamada domesticación del oeste norteamericano fue representado como un territorio salvaje e inhabitable, que implicó prácticas que hoy reconoceríamos como de genocidio. Durante la expansión colonial y la formación del Estado estadounidense, muchas políticas y acciones militares iban dirigidas a los pueblos nativos, implicando asesinatos masivos, desplazamientos forzados, destrucción cultural, hambrunas provocadas y otras formas de violencia sistemática. El mito del salvaje oeste, que oponía al pionero civilizado frente al indígena bárbaro, fue difundido con fuerza por la industria cultural, especialmente por Hollywood, que durante décadas perpetuó esa visión heroica de la conquista. Solo con obras tardías como Bailando por Lobos en 1990 se comenzó a cuestionar este relato y a reivindicar la dignidad de las sociedades indígenas, que habían sido borradas prácticamente del paisaje nacional. Por tanto, los colonos norteamericanos practicaron un colonialismo al estilo europeo, que solo difería que se ejercía en la propia masa continental de la propia metrópoli. Es crucial entender el colonialismo en el marco ideológico de la modernidad para comprender que el Lebensraum alemán o el Holocausto no fueron ni una novedad ni una anomalía histórica. El colonialismo europeo no solo transformó los territorios sometidos, sino también a la propia Europa. Lejos de ser un fenómeno externo, el proceso colonial actuó como un espejo deformante, que acabaría devolviendo su reflejo al continente. A lo largo de los siglos XIX y XX, las potencias imperiales desarrollaron en ultramar mecanismos de dominación política, económica y racial que, con el tiempo, se reintrodujeron dentro de las propias fronteras. Este retorno de las prácticas coloniales es lo que Hannah Arendt denominó el efecto boomerang. Explica, en parte, la brutalidad que caracterizó las guerras y los regímenes autoritarios europeos del siglo XX. En las colonias, Europa había ensayado sin restricciones la violencia sistemática y la deshumanización institucional. Allí surgieron las primeras formas de campos de concentración, la clasificación racial pseudocientífica, los trabajos forzados y la administración burocrática de la muerte. En territorios como el Congo belga, la India británica o Argelia, el dominio imperial se sostenía sobre un aparato disciplinario que convertía la opresión en norma y la desigualdad en ley natural. Estas prácticas no desaparecieron con la descolonización. Fueron internalizadas por los estados europeos, que aprendieron en las colonias a organizar la violencia con eficacia moderna. Según Zygmunt Bauman, en su libro Modernidad y Holocausto, se identifican varios elementos claves que juntos condujeron al Holocausto. El primero de ellos es la técnica avanzada y tecnología moderna. El desarrollo industrial permitió la eficiencia y el alcance de la exterminación, haciendo posible la producción masiva de la muerte. Racionalidad y eficiencia burocrática. La racionalización del Estado y las instituciones modernas llevaron a la organización social a niveles de deshumanización. La gestión del exterminio se planteó como un problema administrativo de máxima eficacia, no como un dilema ético. Por ejemplo, la burocracia colonial británica aplicaba marcos exclusivamente de rentabilidad económica en sus colonias. La aplicación de dichas políticas, que provocaron entre 50 hasta 100 millones de muertes en la India entre 1880 y 1920 a través de hambruna, empobrecimiento, destrucción de sistemas agrícolas tradicionales y una brutal explotación fiscal y comercial. Normalmente, cuando se habla de muertes masivas de la población, solo se recurre a la Unión Soviética o a la China maoísta, y se ignoran casos como el del régimen colonial y capitalista británico. Y es que la historia la cuentan solo los vencedores. El autor
es la división y especialización del trabajo. El proceso de exterminio fue dividido en tareas pequeñas y concretas, lo que facilitó que muchas personas participaran sin sentir responsabilidad moral global por el crimen. Otro factor es la obediencia a la autoridad y la moralidad instrumental. Experimentos como el de Milgram ilustran cómo individuos comunes pueden cometer atrocidades cuando obedecen órdenes legales o reglamentarias, desligando su acción de la responsabilidad ética personal. A esto hay que agregar que en el caso de Alemania lo tenían antropológicamente más fácil, ya que, según autores como Emmanuel Todd, el modelo de la familia alemana es el de la familia patriarcal autoritaria. Thor se encuentra en la formación de los estados-nación. Los estados, durante el siglo XIX y XX, practicaron ingeniería social con el objetivo de homogeneizar las poblaciones de sus respectivos territorios, donde originalmente existía mucha variedad cultural. Así surge la metáfora de Bauman del estado jardinero, donde se compara al Estado alemán durante la Segunda Guerra Mundial como ese jardinero moderno que busca un orden perfecto y elimina lo que considera las malas hierbas, justificado por una lógica de pureza y eficiencia. Otro factor es la despersonalización y categorización. Los judíos y otros grupos fueron convertidos en extraños y deshumanizados mediante la categorización burocrática y científica, lo que permitió su exclusión y exterminio como si fueran elementos incómodos de la sociedad. Según Giovanni Arrighi, los alemanes durante la Primera Guerra Mundial intentaron imitar el modelo de éxito imperante, que era el colonialismo de ultramar británico, y durante la Segunda Guerra Mundial establecieron el marco del Lebensraum, como un modelo que a la práctica es prácticamente igual al expansionismo norteamericano sobre su propia masa continental. La única diferencia es que los alemanes lo realizaron aplicando la eficiencia de la industrialización. Así, los campos de concentración recrearon las lógicas de la gran fábrica, donde esta vez el producto final era la muerte en masa. Y por último, recordad que en nuestros días persisten aún dinámicas coloniales que reproducen viejos patrones de ocupación, desplazamiento y violencia sistemática sobre poblaciones consideradas inferiores o extranjeras dentro de su propio territorio. Estas prácticas, amparadas por discursos de seguridad, progreso o derecho histórico o mítico religioso, demuestran que las lógicas coloniales de exclusión siguen activas en pleno siglo XXI, bajo nuevas formas de legitimación política y mediática. En esta época se va incorporando el nuevo paradigma tecnológico. Si los alemanes aplicaron el modelo de la gran fábrica, en la actualidad se aplica la inteligencia artificial, como la llamada ¿Dónde está papá?, que consiste en una herramienta de rastreo por inteligencia artificial que permite identificar cuándo un objetivo marcado por el sistema Lavender está en su casa, habitualmente en horario nocturno. El sistema envía alerta automática a los mandos militares cuando el individuo está dentro de la vivienda con su familia, para entonces ejecutar un ataque aéreo sobre la residencia.